Esto es Hazeball Podcast Sports. Oye, saludos, buenas tardes, buenas tardes. Estamos hablando con uno de mis maestros más jóvenes que pude tener en el béisbol y en la vida. Estoy saludando, Gracias, mi hermano, gracias. sí, uno de los tipos más inteligentes que conocí en el juego. Entre él y Girao, los dos, para mí, yo pienso que son los dos más virtuosos que Cuba o la Isla de la Juventud dejó escapar. Dos entrenadores Contra, más virtuosos y conocedores del juego que la Isla de contra, la Juventud dejó escapar. ese cartel está pesado. Sí, sí, no, sí, yo cuando lo digo no es porque sea lambonería, sino porque lo viví Claro. como jugador y lo viví como entrenador después, porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad de iniciarme como entrenador. Bueno, ya terminaste tu parte, voy a decir yo la mía. No, Y yo no, estoy, no, 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 yo no, no. estoy Ese conversando. fue al final, ese fue al final. Ya ahora No, no, no no, digas pero nada. serio, antes que eso, a modo de introducción. Estoy Ok, ya. conversando con uno de los peloteros y de los atletas que hemos tenido más inteligentes y más sacrificados. De hecho, estás ahorita en el programa y no me asombra nada de lo que tú hagas, ¿me entiendes? Porque viniendo de ti yo sé que tú tienes capacidad para eso y tienes la virtud de ser un guerrero en la vida y bueno, lo que te has ganado y lo que has hecho ha sido a esfuerzo. Y a mí me Gracias, consta porque te he tenido cerca y sé que es así. gracias, bro, gracias. Siempre me he sentido muy bendecido por gente como tú, que he tenido que Dios me ha dado la oportunidad de conocer y que en el día de hoy tengo el placer y el honor de conversar contigo. Tenía rato que no conversábamos y mucha gente me lo pidieron, mucha gente me lo pidieron. Saludos, Rigo. Ujú. Saludos, Rigo. Saludos a tu hijo que está por ahí. Ahorita vamos a hablar un poco de él. Saludos a Rigo. Rigo Gómez te manda saludos. Luisito está por ahí saludando. Igual para todos y todos los que de una manera u otra te pidieron. Eh, es decir, les agradezco por tenerme presente, por tenerme en su recuerdo y ellos saben que donde quiera que estén, igual a ellos siempre los llevo. Me paso los días, los años hablando de tanta gente buena que uno ha conocido en este mundo del béisbol y realmente el béisbol es una familia y gracias a Dios he tenido muchos muchachos, muchos compañeros que realmente merecen que, que se les recuerde y sobre todo con mucho cariño. Gracias, gracias. Amén, amén, Saludos a amén. todos. Sí, sí, sí. Y mucha gente me preguntó. Siempre la gente cuando ven estas cosas empiezan a indagar por los gente que ya no ven. Sobre todo, el objetivo mío era esto, que la gente, por ejemplo, de la isla, de Cuba, supiera dónde están, qué hacen, diferentes tipos de gente que vieron crecer o que vieron jugar o que compartieron contigo. Y sí, fuiste uno de los que me pidieron, entre Girao, Ernesto Girao. Pero, ok, ya vamos a darle inicio a esto. Ya tú sabes más o menos la dinámica. Esto es compartir, conversar, ponernos al día y que la gente sepa tu trayectoria y sepan de ti, de lo que estás haciendo. Más tarde hablamos de tu retoño. Conseguiste conseguiste uno de tus mayores, uno de los mayores sueños que puede tener un padre para su hijo. Y un padre Y un que padre de añoró, béisbol, y un padre de béisbol más todavía. eso es lo que te iba a decir, un padre que añoró siempre, que vive por el béisbol, se muere por el béisbol. Y más adelante vamos a estar hablando, vamos a ponernos, vamos, Vázcara, para que me dejes los datos de tu hijo.
que ya, por cierto, te hago la invitación a él y a él que lo está viendo ahí, que lo quiero tener en mi programa. Sí, que yo Claro. lo veo dándome curva y ya lo voy a comprometer delante del papá. Ok, quiero que me des una pequeña retrospectiva de tu carrera como beisbolista, porque sé que lo jugaste, el juego, Ujú, y ujú, cómo te iniciaste. Sé que pasaste por la pirámide. ujú. Quiero que nos hables, que nos dejes a conocer de tu trayectoria, de todo tu transitar por las categorías inferiores hasta llegar no, hasta donde terminaste, hasta donde Claro, decidiste ya claro, pasar a claro. la otra fase. Bueno, Heiber, decirte quiero que, bueno, ya vivo en Venezuela, vivo en Venezuela hace aproximadamente casi 20 años ya, desde que salí de misión para acá. Y bueno, comencé como casi todos los cubanos, por lo menos los de mi época, desde bien temprano. Recuerdo que comencé con el difunto Crack Boy O el de todos, el de todos. y así mismo allá en el beisbolito. Yo recuerdo que comenzamos en el infantil. Yo recuerdo que una de las grandes rivalidades era la Fe y Gerona. Siempre, Nosotros practicábamos en el Mambú por aquellos entonces. Y yo recuerdo esa rivalidad porque yo recuerdo la Fe con Ernesto, con Del Toro, y eran unas partidas buenas, ¿oíste? Y de ahí, bueno, el primer año que jugué, formé parte al Campeonato Nacional Infantil. Fue en Tarará, si mal no recuerdo, allá en La Habana. siempre como lanzador. No, jugaba segunda y lanzaba. Jugaba segunda y lanzaba. Acuérdate que normalmente en las categorías pequeñas, cuando uno tiene cierta habilidad, yo no era que era un talentoso, ¿no? Pero siempre me he caracterizado por ser inteligente, ¿me entiendes? Y tener mente para enfrentar el juego como tal. Claro, Y, y yo recuerdo que después que terminé ese nacional infantil, hubo como una preselección con los muchachos de la 45 en aquel momento, que yo creo que no se le decía ni Eide, y una preselección para ir al Nacional, siendo infantil, para ir al Nacional 13, 14 años, y el profesor Velázquez, recuerdo que me captó y yo pude ir siendo infantil al Nacional 13, 14 años, wow. en Villa Clara. Es decir, siendo infantil, yo fui al 13, 14 y de ahí, bueno, estuve en ese nacional, de ahí sí entré a la EIDE, vuelvo y te digo, no recuerdo si se le llamaba EIDE o... Sí, yo creo que la isla de la Isla de la Juventud casi siempre se le llama, o que los conocen, la conocen como la 45. Acuérdate que estamos, sí, 45, Flavio Álvarez Galán. Ajá, Entonces, bueno, tuve 3 participaciones en los 13, 14 años, desde que lo hice infantil, después primera edad, después segunda edad, después hice mis 2 años en la 15 y 16 años. Eran años, eran años donde se jugaba mucho, Heidi. Yo recuerdo sí, que se jugaba mucho, jugábamos lo que se llama la provincial, era como un municipal, ajá, y se jugaba que todo. Yo recuerdo que estábamos en la ida y jugábamos los fines de semana, que bueno, tú sabes que todo eso se ha perdido. claro, Entonces, se jugaban los fines de semana y uno tenía un volumen de juego bastante grande a pesar de que era la isla. claro. Comparado con lo que hay ahora. De ahí terminé mi etapa en la EIDE, hice mi primer equipo juvenil, siempre teníamos el mismo grupo. En ese grupo era raro que se incorporaran nuevos muchachos, ¿me entiendes? Siempre había sus excepciones, pero era un grupo muy unido, ¿me entiendes? Siempre estábamos pues, toda la vida juntos. Primer año juvenil, en el segundo año juvenil, no, por cuestiones de organización, salimos de la EIDE, ya estaba en proceso la formación de la ESPA en la Isla de la Juventud. Sí. Y recuerdo que en mi segundo año juvenil nos mandaron para una escuela al campo, que era oriental, el Ay, Pre-44, como 44, academia de béisbol, el famoso como 44. academia de béisbol, como academia
béisbol juvenil y recuerdo que pusieron al frente de eso al difunto Arnaldo Herrera en Ah, el pre 44. Ahí estábamos todo el grupo de juveniles. Reinaldo Herrera. Reinaldo Herrera, disculpa. Exactamente, sí, sí. Entonces, uno de los míos. Sí, 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 muy buen Entonces, entrenador. sí, un tipo muy habilidoso, muy inteligente. Muy inteligente. Que Entonces, Dios lo tenga en la gloria. así mismo. Él estuvo conmigo aquí de misión, Sí, jugamos varias veces en contra aquí. Eh, Luego de los juveniles, yo opto por la carrera en curso de atleta, discúlpame. entro a la universidad. Luis, antes que llegue a la carrera, déjame saber quiénes eran, con qué atletas transitaste, porque sé que transitaste en ese tiempo con muchos atletas talentosos ese tiempo. Déjame cuáles eran los nombres con los que eran a la par contigo en ese tiempo en esas categorías. Yo recuerdo a Jojito Smith, Jorge Smith, Iván Bartuti, recuerdo, bueno, los Girados, del Toro. Después hubo un grupo que eran Alexei del primera edad, Toro, Alexei del Toro, Wilber Castro, Juan Carlos Moreno. Eran Raúl, menor que yo, eran menor que yo, Raúl, pero ya formaban parte del equipo ya también, siendo primera edad. Raúl Lai no estaba en ese tiempo Raúl, todavía. Nacho, coño, sí, como no me voy a acordar de Nacho. Nacho, aparte de eso, no, compadre mío y vecino y de crianza conmigo. Un súper, Ese era by the no, way, no, un súper talentazo. no, Raúl Lai no. Vélez. Raúl se perdía de vista siempre y cuando él tuviera, tú sabes, la disposición de hacerlo, porque las herramientas de Raúl para jugar al béisbol, de hecho, lo comparo en esta época y Raúl es un súper No, talento. Raúl lo hacía todo. Raúl lanzaba lo que quisiera. Raúl era un Brazo, súper talentazo. físico, rápido. No. Un bate, un instinto para batear, tenía fuerza, la bola le brincaba del Y bate. mira, Bien. cerebro. Lo único que le Sí, faltaba era disposición para prepararse, porque sí, ese era haragán y vago, a veces pero era como que Nacho, Raúl, Nacho era como que, no sé, como que no le tenía amor al juego, ¿me eso entiendes? fue lo que lo mató. Sí, vale, de verdad que Era, sí. era Tremendo. uno de los mejores prospectos que yo vi en la isla de la juventud y es una lástima que se haya echado a perder porque de verdad que sí. Honor a quien honor merece, ¿viste? Amor No, no quita conocimiento. él llegó al equipo La Isla como lanzador, ¿oíste? Sí, después jugó como bateador en la Liga de Desarrollo y daba unos jonronazos que la bola no caía. Es que yo recuerdo que la velocidad de Nacho, de Raúl a esa edad estaba por encima del promedio. Y Claro. Raúl tenía un lanzamiento, Heiber, no sé, ahora, ¿cómo le pudiéramos decir? Un sweeper. Pero era un sweeper que no era tres cuartos. Es decir, que no tenía un rayo tan efectivo de poder llegarle De, encima de home, de porque era un sweeper. contactarlo, era súper corto, 12-6 de eso. Sí, pero era hacia 12 a abajo. No 6. tenía ángulo. Ajá, No tenía ángulo tenía encima de home. un solo Un ángulo solo de punto de contacto. Un contacto. solo punto Un de solo contacto, punto de exactamente. contacto. Así mismo. Y ese era el Bueno, 12-6, famoso incómodo. Ese lanzamiento es súper incómodo de batear. Súper incómodo de batear. Hey, después de ahí yo optamos por la carrera en el curso de atleta en la licenciatura. Hicimos, creo que un año, la Liga de Desarrollo, cuando aquello comenzaba la Liga de Desarrollo, que era importante en aquella época, bueno, en toda época, ¿no? Pero en aquella época era como que tenía más fuerza, ¿me Claro. entiendes? Porque había mucho talento en las provincias, inclusive hasta en la isla. Y nosotros estuvimos en la academia ahí estudiando la licenciatura y formábamos parte de aquellos equipos de desarrollo que venían emergiendo, ¿no? Y bueno, ahí estuve como 2 años, hey, para serte sincero, y yo realmente, como te digo, la herramienta, una de las principales herramientas que yo tenía, que no era un pelotero talentoso en cuanto al físico y a la fuerza y a la velocidad, yo estuve 2 años más estudiando en mi cuestión de academia y ya a partir del tercer año decidí, dije, no, yo voy a dedicarme a aprender
a educarme, a tratar de, porque en este mundo yo creo que aquí no, y era otra época, ¿viste? Sí, Otra época, mira, había yo quiero bastante hacerte una calidad. pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. Tú siempre fuiste, desde que jugaba, yo te conocí cuando jugador, desde que Ajá, jugaba y de lanzador. Tú siempre fuiste uno de los tipos de esos que siempre fuiste adelantado en sí, conocimiento, siempre te gustó aprender, siempre te gustó ser de la gente que estaba all day en todo lo que era la mecánica. ajá, Eras como, extrapolándolo a un ejemplo, eras como un habanero en Cuba, exacto. que siempre estaba adelantado. ¿Qué Ujú. determinó que Luis Hernández dijera, o supieras darle la lectura tan inteligente que fue decir, no, mi vida no va a ser en el béisbol como jugador activo, sino como entrenador y voy a prepararme, voy a condicionarme mentalmente, físicamente, para enseñar todo esto que he adquirido o que voy a adquirir en el transcurso de mi vida? ¿Qué fue lo que te conllevó a eso? ¿Qué determinó ese momento? Yo creo que eso, una de las razones, es una de las virtudes que quizás en el mundo del béisbol y de la vida me ha dado, que es la visión. Amén. ¿Por qué te digo la visión? Porque yo ya desde esa edad, yo comprendía que yo estaba por debajo en cuanto a rendimiento de eso, de los muchachos con los que yo jugaba, con el nivel de béisbol o con el que se jugaba en el equipo de la isla. Ya estaba Alexander, ya estaba Orly, ya estaba todo ese piquete de Libán, peloteros. Libán, Y Carlos yo dije, Lames, Ariel sí, Prieto. sí, sí, yo dije rápido, vuelvo y te digo, por esa cualidad que me dio la vida de tener visión para ver eso, yo mismo me autodije, no, mira, esto no es, yo aquí no voy a, esto va a ser mucho sacrificio y yo aquí no tengo chance. Amén. Yo voy a dedicarme a aprender del negocio, a aprender de esto, de decir del juego. Voy a dedicarme a otra cosa porque realmente en el terreno yo no tengo la capacidad de salir adelante aquí en la isla. Y ya, yo Fue una recuerdo, decisión valiente e inteligente a la vez, sí, para que sí, sepa. sí, imagínate tú con el amor, con lo que a mí me gustaba el béisbol. Me gustaba jugarlo. Eh, tomar esa decisión. Imagínate que a Y partir del tercer año, a temprana ya edad, porque tenía temprana edad, a veintitantos. partir del tercer año de la universidad, yo recuerdo en ese momento que ya yo comencé a trabajar preparando muchachos. Ah, fíjate de eso. Tendría yo 20 años, 19, 20 años. Por eso te digo que es valiente y inteligente, porque no todo el mundo tiene esa visión y ese valor de decir, pues hay gente que se aferra a Sí, sí. voy ahí, no sé, y no es capaz de No, entenderse no, y no. decirse, no, mi camino No, es por no. este lado y es así, es así, así, así. Pasa como a veces nosotros los padres, que, oye, mi hijo tiene que ser Exactamente, pelotero exactamente, y dar nos falta ejemplo. aquello de decir, no, papi, vamos a estudiar porque realmente no. Claro, hay que saberse un poquito del negocio. Yo recuerdo que comenzamos, yo creo que estaban ustedes los juveniles. Yo creo que la primera vez que yo te vi como entrenador o que tú, fue que yo era 15-16. Yo creo que fue el famoso 15-16 de Michel Enrique cuando fue Ajá, yo creo que ajá. fue esa la primera vez que yo, no sé, creo que ese fue tus inicios, igual que Sí, los de Girao, creo que sí, fueron esos tiempos. es que en realidad yo estuve, cuando Michelle hace el primer equipo nacional, con la famosa historia aquella que José Luis en Santi Espíritu, yo era Exacto. entrenador de ese equipo. Tú fuiste a ese equipo que yo me acuerdo, que yo era jugador. Yo era entrenador de ese equipo, Una de las pocas veces que me viste jugar como en un torneo nacional fue en ese, que en el torneo en Santi Espíritu. en Santi José Espíritu. Luis, que fue Michelle, fue la famosa Ajá, anécdota esa que todo el mundo ajá, conoce, de que no lo querían llevar, de la bronca con Borroto, ajá. toda esa historia, y yo me acuerdo que tú estabas en ese equipo. Es que recuerdo, Heibe, yo recuerdo que ya yo estaba como entrenador y cuando a Michelle lo invitan a la preselección, el que llevó a Michelle fui yo al latinoamericano, que fue Exactamente. donde. Exactamente. Y recuerdo que José Luis me dijo en ese momento, coño Luis, hay alguien que tiene que ir con el muchacho y como tú estás en este proceso de aprendizaje y cuestiones, tú deberías ir.
y yo agarré y me lancé para allá. Y allá estaba en el colectivo técnico de ese equipo, estaba Borroto, que era el manager, estaba Miñoso, estaba Cañarramos, estaba él, si mal no recuerdo, César Valdés, el que iba a ir como árbitro, y yo trabajé con ese grupo, claro, en son de aprendizaje, ¿me entiendes? Y Wow, Michelle comenzó tremenda este año en el experiencia. equipo. Tremenda Sí, sí, experiencia, en este Michelle. equipo Peraza, recuerdo, Dani Miranda, Franklin López creo que estaba Chamizo, estaba Valido, estaba, a ver, ¿quién más? Norberto El González, famoso Yonder Pinto, Martínez, el famoso Pinto. el famoso Pinto, Michel Pérez de Villaclara, Roy del Enrique de Villaclara, No, habían varios. en esos equipos de Michelle surgieron muchos atletas que trascendieron por esas categorías y al final fueron estrellas en la escena nacional. Esos mismos que Sí, Heavy. mencionaste, casi todos jugaron escena nacional, casi todos. Hey, yo recuerdo que esa fue, bueno, mi primera experiencia así fuerte fue esa. Yo recuerdo que yo estuve en todos los meetings, en todas las reuniones de análisis para los cortes de los peloteros y todo lo que se hablaba, todas las cuestiones. Tuve la oportunidad de que en ese momento, inclusive, Borroto, como era de Camagüey, se quedaba en el latinoamericano y el único entrenador que se quedaba en el latinoamericano era Borroto y era yo que era de la isla. Y era toda la noche hablando del equipo, de esto, de aquello. Bueno, todavía a la fecha yo tengo tremenda amistad con Borroto, porque Borroto fue uno de los que me dijo, oiga, caballo, usted a pesar de que es nuevecito, usted como que le sabe a esto. Yo recuerdo que nos poníamos a hablar de que si Harold, de que si Michel, de que si el otro, de que si el otro, Valera en segunda base, y Sí, el así. famoso Harold Harold Castillo, Castillo, Harold Castillo, el que era pinareño y después jugó con La Habana. exacto. Luis, quiero que me Digo, des alguna anécdota de ese momento, que yo sé que guardas mucho, pero primero de lo de Michelle, alguna interioridad que nunca se haya conversado o que nunca se haya dado a conocer de ese momento porque Michelle no estaba en los planes, eso lo sabe todo el mundo que Michelle no, fue invitado, Michelle no estaba en los planes. es que te digo, yo tuve la posibilidad de estar en todos los meetings, en todas las conversaciones, y tuve la posibilidad de dormir, es decir, en la misma habitación del manager, y toda la noche éramos hablando del equipo. ¿Me explico? Wow, sí, 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 claro, claro. Y no sé si Michelle, yo creo que Michelle lo sabe. Yo recuerdo que en el primer corte, Heider, no sé si yo alguna vez te hice ese cuento a ti. No, no, no. A lo El mejor no, no Canelo. recuerdo. Yo recuerdo, mira, Michelle llegó con un guantecito Ah, viejo, en la famosa anécdota del guante, ¿verdad? de guante, y yo recuerdo que íbamos a hacer el primer corte, Heider. Y yo recuerdo que Miñoso, el de Ciudad de La Habana, Miñoso, había dos Miñosos. Hay uno morenito, gordito, bajito. Ajá. ¿Te acuerdas Sí, de claro, ese? claro que ese estaba Bueno, en todas las categorías esas. ese. Ah, el otro que estaba era Nelson Ciero. Ese otro Entonces, también, Nelson Ciero, y el otro, ¿cómo se llama? El que era vitalicio en los juveniles. eh, bueno, así será que ni me acuerdo de él. Ese no me acuerdo. Ahorita me acuerdo el nombre. Ahorita alguien se le acuerda por ahí lo dice. Ah, era Castillo de apellido, el grandón de la Ciudad Habana también, que era metodólogo y cosas de eso. Sí, ese era otro que ese era vitalicio en estas categorías. Sí, sí, sí. Bueno, y yo recuerdo que en el primer corte ese, hey, Miñoso, el de Ciudadana, dice, no, porque tú sabes que por acá, por allá, ellos tenían su cronograma, su crossing Claro, su hecho muñeco amado, claro que sí. exacto. Venía del 13-15 Y el ese equipo. guajirito de la isla, que sé yo, que sé cuándo, ahí tú sabes, peleando, desde el primer día empezó a dar pa todos lados. No había como, ese tipo no había como limpiarlo. Gente, rompiendo Y papeles. recuerdo que ellos iban a dar unos guantes, Heiber. Y, y llegaron unos guantes, pero no era para todo el mundo, eran como 5 o 6 guantes nuevos. Y recuerdo que Miñoso le dice a Borroto, que era el manager, mira, Miguel,
¿quiénes son los que le vamos a entregar los guantes? Y Borroto dice, fulano, fulano, Mengano y Michel. Y dice Miñoso, contra de Borroto. Bueno, tú sabes cómo son las cosas en Cuba, contra de Borroto, pero no podemos irnos hacia la ligera, porque si le entregamos el guante a algún pelotero del cual no va a estar en el equipo, nos vamos a meter en un compromiso. Y dice Borroto con estas mismas palabras, pues mire, yo creo que ese muchachito de la isla está en el equipo, ¿eh? Y Miñoso puso una cara como diciendo, ¿qué? Ese está en el equipo, así que ese es el que darle guante. Ese día yo dije, Michel está. Al otro día me mandaron a mí a buscar a Castillo, ¿cómo es? A Harold. Me mandaron a mí a ir al dormitorio de Harold y decirle, papi, véngase conmigo que lo cepillaron. R3. R3. Y ese venía de haber hecho el 13-15. Sí, El ese Mundial 13-15 venía, el año anterior. ellos habían ido a Dominicana con Pascualito Abreu, que habían ido a un Panamericano como que fue. A un Panamericano 13-15 habían ido esa gente. Luis, terminas esa experiencia que fue brutal, y cuando llegas a la isla, ¿dónde empiezas a comenzar tus funciones como entrenador? Tus primeros pasos en la isla de la Juventud. ¿Empezaste por la EIDE, por la ESPA o por la academia? ¿Por dónde empezaste? Yo desde que comencé Heiber siempre, ya te digo, como mostraba, vamos a decirte así, ese don y esa responsabilidad a pesar de ser joven. Yo siempre, por ejemplo, el primer año recuerdo que me mandaron para la ESPA. En ese momento ya estaba la Clara Sekin. Sí, exactamente, sí. Yo creo que ese fue juvenil tuyo, ¿no? Claro, sí. En Perico. Eso fue un 16 en Perico, después fue... No, el Perico fue un juvenil. El famoso de que el famoso juvenil de Perico donde se fue Sí, Barcelona Costa, la famosa anécdota de Barcelona Costa y esa gente. Helenamente. Y yo me acuerdo de Luis Felipe, que te acuerdas que estaba en ese equipo junto contigo. El manager, Michel. yo era 15 y 6. Ajá. El manager era Verdesia. Verdesia. Bueno, comencé ahí en la ESPA. Ahí se unió el Sopa, salúdalo. El Sopa hermano, el mayor. Coño, está bien. Saluda a Sopa. Lo vi no hace mucho allá en Dominicana. Ya no vive allá, me enteré. No, vive en Canadá, el caballo ese. Saludos, mi hermano, bendiciones. Okay. Bendiciones, uno de los mejores de juego. Exactamente. Chacho, ese tipo estaba fuera de liga. Entonces, Luis, verdad que sí, que estuvimos en Perico. Oye, pero toda tu trayectoria fue conmigo casi, chico, no jodas. El famoso, mira la hora que es y el día y todavía estamos hablando. El famoso juvenil de Perico, recuerdo ese famoso recuerdo que Ciudadana tenía Mayeta en la primera base en ese equipo. Estaba Mayeta. Ahí fue Michel también. Ahí fue Michel siendo 15 y 6. Exacto. Yo terminé ahí, recuerdo, Heiber, y el difunto Herrera le dieron la dirección de 15 y 16 años. Ajá, terminando ahí. Y yo bajé a trabajar con ese equipo, con el 15 y 16 años, que fue la famosa anécdota aquella. Ya Michel había ido al equipo Cuba, la anécdota aquella que no había transporte, estábamos en una crisis dura en Cuba, y nos fuimos en un contenedor para allá, para Cienfuegos. Sí. Y llegamos a Cienfuegos a no sé a qué hora, tú sabes, tipo invasión. Ajá. Y al otro día le metimos las manos a Camagüey con un equipazo que pichó Junior Maure. Wow. En ese tiempo ya creo que era Bioandri, ¿no? El pitcher de Camagüey. Oye, no recuerdo, Heiber, pero en ese tiempo estaba ese caballo ya en esa categoría. El que estaba, que me acuerdo que es de toda la vida, le mando un saludo desde aquí, un abrazo, uno de los Rubén Hernández. Rubén, coño. Maure venía de Panamericano 13, 14 años y se lo pusimos a Camagüey y nosotros con los ojos pegados acá atrás.
y Maure le ha metido 9-0 a esa gente, 2-0, que por cierto fue una jugada de Michel la que salvó el partido en el 9º inning. My God. No, tiene para hacer un No, libro. no, ¿para qué contarte? ya son 50 y dale. Luis, ¿cuándo empiezas a trabajar con Ernesto Girao Almaguer? ¿Cuándo se juntan ese partner y empiezan a hacer de la suya en el béisbol de la Isla de la Juventud? Porque ustedes revolucionaron el béisbol en lo que es entrenamiento deportivo, en lo que es metodología, en lo que es trabajarle la mente a los atletas, Exacto. todo eso lo agarraron de José Luis, que fueron bien enseñados por José Luis, pero ustedes dos lo llevaron a otro nivel, ese concepto de cambiarle la mentalidad al béisbol Pineda. Tú dices una cosa importante, la mentalidad. Inclusive si la mentalidad desde aquella época ha sido tan importante para nosotros, ya voy a decirte lo de Girao. Que en la época actual, es decir, aquí en esto que estoy haciendo ahora, a los cubanos, para mí es lo fundamental. El trabajo mental con todos los muchachos me ha dado, vaya, a veces la gente no se explica el por qué, y yo lógicamente le digo que el secreto está en trabajar la mente, en crear esa dureza mental, esa conciencia de trabajo, esa conciencia de competir, de salir adelante, de explotar las condiciones que la vida te da. De que se puede, claro que sí. Exactamente. Siempre se puede, y cuando tú tienes cómo hacerlo, tú tienes las herramientas en la mano, nosotros simplemente te hemos puesto la mano para que tú te apoyes y sigas, pero la parte mental es súper que fundamental. En este caso, Girao, siempre hemos tenido más o menos la dinámica de trabajar parecido. Somos, vamos a decirlo así, de la misma escuela. ¿Qué pasa en cuanto a Girao? Y nosotros no, siempre, a pesar de que él estaba en la EIDE con un grupo temprano también que él comenzó, y yo estaba en la ESPA, siempre conversábamos en aquello de que en algún momento nosotros nos íbamos a encontrar, fíjate, nosotros adelantándonos a todos, en que en algún momento nos íbamos a encontrar para trabajar juntos, y que si yo trabajaba con los segundos de edad y él trabajaba con los primeros, íbamos a tratar de lograr, cuando nos juntáramos, de que esos primera edad que pasaban a ser la segunda edad, y los que eran última edad que pasaban a ser los primeros, íbamos a agrupar un colectivo de muchachos que uno ya los tuvieran moldeado a la manera de uno y que estuvieran avanzados sobre todas las cosas en esos parámetros que tú mencionaste ahorita. Claro. Ese nivel de competencia, ese nivel de sacrificio, ese nivel de compromiso con el resultado, alejando todas las deficiencias, todas las debilidades que geográficamente las islas las tienen. Sí, claro. Que por idiosincrasia la isla siempre la ha tenido, pero la manera de nosotros equiparar eso era a raíz de un trabajo bien hecho, bien elaborado y sobre todas las cosas bien inteligente. Amén. Y siempre hablábamos eso. Y yo creo que comenzamos a trabajar así desde un grupo que él tuvo, que eran primer año 15 y 16, y el mío era segunda edad. Y a partir de ahí nosotros nos armamos. Después se quedó con ese grupo segundo año 15 y 16. Yo subí a los juveniles a dirigirlos. Y después nos juntamos de nuevo los juveniles con los segundos de edad míos que yo tenía, más los primeros que se unían a él. Y así siempre teníamos esa dinámica. Y buscábamos la vuelta siempre, porque había como personas que no nos querían ver juntos, ¿me entiendes? Claro, siempre va a haber resentimiento por el talento. Eso, olvídate de eso. Exactamente. Y era como que contra estos dos tipos juntos, no sé, van a tener resultados y cosas que nosotros ni pensábamos. Nosotros era trabajar, y sobre todas las cosas el sacrificio era diario. Nosotros picábamos marabú
para ganarnos puntos, para trabajar más. Nosotros, nosotros es que ustedes hacíamos dos, autoservicio para ganarnos puntos, para trabajar más. ustedes dos se reunieron. Yo digo que se reunió la peste con el mal olor. Porque ustedes dos, sí, porque ustedes dos eran dos tipos que no habían sido top en el béisbol, pero lo habían Ajá. jugado. Y yo tengo el concepto del que no es top. Los mejores entrenadores o los mejores preparadores de juego, por lo menos el Ujú, béisbol, que es el deporte que yo conozco, tienen que ser de la media hacia abajo. Porque de la media hacia ujú, arriba no digo que haya estelares, conocedores del juego, pero los mejores estadísticamente han sido de la media hacia abajo, porque son los tipos que se dedicaron a aprender de por qué no me salían estas cosas, de indagar, de conocer, de prepararse, siempre y cuando tengan la escuela. Ustedes tenían la escuela, tenían el juego, ujú, eran tipos ávidos de conocer, no tenían pena preguntar, ujú. eran tipos de esos que les gustaba estar en lo último, en los days, y se Ajá. juntaron, y al juntarse ustedes dos, yo pienso que se hacía la mezcla perfecta. Yo recuerdo Y que yo y Girao, o Girao y yo, teníamos una libreta, él con una y yo con otra. Y Girao nos poníamos de acuerdo cuando íbamos al estadio, yo recuerdo en la serie nacional. Y Girao me decía, voy a hablar con Eduardo Martín. Y yo le decía, voy a hablar en aquel momento de Villa Clara de picheo, era Pedro Pérez. Pedro Pérez. Voy a hablar con Pedro Pérez. Llegaba a Industriales, un ejemplo, nos íbamos para el estadio con la libretica. Y no recuerdo quién era hermana en esa época de Industriales. No recuerdo. Bueno, Girado me decía, voy a hablar con este tipo. Y yo le decía, a reunirme con el otro. Y así, y después con Pinar del Río igual, con todo. Y como tú dices, yo no tenía pena preguntar. Mira, en este negocio, en el béisbol, en el juego, el que crea, esto es como la medicina, aquí hay que estar estudiando constantemente. Exactamente, El porque que el crea que se la sabe está toda, perdido. aquí dicen que es raspado, está suspenso, está raspado, está pelado. Así mismo. Entonces, tú no puedes creer que te la sabes toda porque siempre hay alguien, hey, que te dice algo que cuando tú pones la cabeza en la almohada, uno dice, oye, qué cosa es este hombre que no de pelota, no de nada. Bueno, yo recuerdo que hasta un borracho una vez me dijo algo y yo dije, oye, pero el tipo tenía razón. Sí, Porque así, exactamente. por lo menos, por ejemplo, te explico, tú que eres inteligente también y que te gusta ese mundo. Yo, por ejemplo, el estado de picheo de Industrial y el estado de picheo de Pinar del Río. Yo hacía mis preguntas. Me sentaba con me sentaba con Guerra, me sentaba con Julio Romero, Rogelio, el que estuviera, Cortina, con Industriales, Nelson Ciero, el otro, Javier Garber de Provincia Habana. Ellos tenían su grupo de atletas y ellos tenían como un sistema de trabajo. Es decir, no es que tenían algo especial, era como una dinámica de trabajo que a lo mejor Pinar del Río no la tenía porque tenía a Contreras y a Lazo, un ejemplo, que Claro. son dos tipos con unas características determinadas, y la gente de Provincia Habana tenía pitchers con menos condiciones físicas, pero sin embargo los ponían a la par, y yo me sentaba, yo junto con Girao, nos sentábamos y decíamos, vamos a ver cuál es el material que nosotros tenemos en la mano. Ajá. Pitches de 80 millas. Estos tipos tiran 90, este tipo tira 90. Vamos a adecuar lo que me dijo lo que me dijo este, y vamos a adaptarlo a lo que nosotros tenemos. Hacer Para no, exactamente. para no engañarnos. Y nosotros teníamos la capacidad, y sin ser, no tener, Dándonos más de la mancha. apartando la modestia, de detectar o descubrir qué era lo que realmente a nosotros nos ponía bien. Exactamente. Y le sacábamos el jugo a lo que nosotros preguntábamos, a lo que nosotros indagábamos, a lo que nosotros investigábamos. Era lo más inteligente que podían hacer, claro que sí. Claro que sí. De hecho, yo hice mi tesis para graduarme de psicología.
Yo recuerdo que yo lo hice sobre la cultura sensorial. Sí, sí, Fíjate la importancia que yo le doy al trabajo mental. ¿Me entiendes? claro que sí, importantísimo. Es vital. Esto es No, 90% mental y 10% físico, como así decía Yogi Berra. mismo, así Bien, mismo, así mismo. y, Dime. de otra cosa, hablando de eso mismo también parecido. Ajá. Ustedes me enseñaron algo fundamental, que es aprender sobre todo lo que es la planificación del entrenamiento deportivo. Y ustedes Ujú, yo lo vi que siempre fueron, que para mí, yo considero que son los que mejores hacen la preparación de entrenamiento deportivo en la Isla de la Juventud, que son los entrenadores de ujú, atletismo. Son muy buenos ujú. haciendo la En la preparación planificación. son Ujú. excelentes. Esos tipos son brutales. Y Un ustedes, saludo a Celso ahí, Celso Cueva. a Celso Cueva, a todos esos monstruos del atletismo que son máquinas. Y ustedes siempre se acercaron a esa gente porque esa gente siempre estaban all day, esa gente siempre Sí, estaban al sí, día en todo lo que era eso sí, de la preparación de las pesas, de la sí, fuerza sí. explosiva, porque ellos fueron, en el atletismo se usa mucho la fuerza explosiva y en el béisbol en ese tiempo no se trabajaba mucho. Yo me acuerdo que ustedes Exacto, fueron de los iniciadores exacto. en implementarlo en el béisbol, la Ujú, fuerza explosiva, ujú. los saltos pliométricos, todas Exactamente. esas cosas ustedes fueron, la extrapolaron del atletismo y la llevaron para el béisbol. ¿Cómo? Ahorita te voy a agregar otro deporte que lo he aprendido aquí y te voy a ser sincero, fanático número uno de la NFL. Ah, Eh, wow, eso están a otro nivel, eso está a otro nivel. no, no, pero voy a agregarte ese deporte, ¿por qué? Porque, hey, cuando tú analizas las capacidades físicas, cuando realmente tú quieres ser atleta en el béisbol, porque bueno, tú sabes que hay posiciones y quizás normalmente todo el que habla de béisbol, el que es especialista, a veces son capaces de decirte que el béisbol como tal es un deporte recreativo y no un deporte como tal. ¿Por qué? Wow. Por las condiciones en las que se juega. A veces tú te metes, Sí, vas para sí. el right field, Y no te vas para el mueven, right field, y no te mueven todo el fucking juego. exactamente, y te meten cuatro ponchadas y ni siquiera corriste con Y ni primera. siquiera, bueno, a lo mejor corriste de home para el dogado. Bueno, la gente dice otra cosa. Lo único que hiciste en el partido fue trotar desde a la posición. Exactamente. Y sin embargo, pero cuando tú analizas el béisbol, hey, no hay que ser un científico para darse cuenta que todas las acciones del béisbol son acciones explosivas, acciones en las Claro, que tienen que ver la combinación de fuerza y rapidez, ¿me entiendes? Que claro, quizás la duración del deporte o la exigencia del deporte no es alta, estoy hablando en cuanto a intensidad, claro. pero sin embargo todas las acciones requieren de que tú de manera agresiva, de manera instantánea, tú hagas las acciones. Exactamente. Y nosotros nos dimos cuenta de eso desde que más o menos empezamos, qué sé yo, que a ver, que analizar, que esto, que aquello. Y rápidamente, bueno, aquí los tipos son la gente de atletismo. La gente de atletismo. Y la gente de atletismo, lo que es la planificación, no, ¿para qué decirte? Eso está de más decirte porque tú también te tienes muy buenos amigos No, entrenadores de atletismo. para Y esa gente te da. están a otro nivel, están a otro nivel. Ujú. Pavón, Entonces, Ciro, toda esa gente está a otro sí, nivel. Celso sí, sí. Entonces Cueva, nosotros nos sentábamos, ahí, ¿qué hicimos nosotros? Nos sentábamos a la hora de planificar y yo recuerdo que nosotros había un modo de planificación que era por tiempo, que era por tiempo. A nosotros en ese momento hicimos una adecuación en cuanto lo llevamos todo, a pesar de que teníamos en cuenta el tiempo, porque acuérdate que estábamos en ESPA, que estábamos en EIDE, que hay un claro, horario, hay un que horario si la establecido. guagua, que si Julio llega, oye, vamos, que tú sabes. Eh, ¿Cómo se llama? Pero nosotros decíamos, tenemos que llevar en cuanto a tiempo para organizarnos, pero tenemos que llevar en cuanto a repeticiones y series para tener la realidad exacta de por qué, por ejemplo, cuando íbamos a un campeonato fallamos más en algún parámetro que en otro. Me Claro. explico, por ejemplo, ¿cuántos batazos tú das? Mira, tú te
terminar la semana tú diste tantos batazos. Ajá, ¿cuántos batazos diste el año pasado? No, di más. Todo eso se tenía en un control. Bueno, para resumirte, nosotros llevamos todo lo que era tiempo a repeticiones y series. Más efectivo. Más efectivo. Acuérdate, yo creo que ya tú empezabas como entrenador ahí en la época. Claro que sí, claro que yo recuerdo Y eso. nos sentábamos todos los lunes, a analizar la semana terminada, a planificar, o ya tenías que tener la planificación de la semana que comenzaba, y cuando se acababa el mes, todo lo del mes, pero por número, no por tiempo. Claro, Tantos swings, tantos rolling fit 10, tantas carreras ahí, todo por repeticiones. claro, los famosos macro, meso, Sí, que todo eso ya, claro. todo eso ha tenido, como todo en la vida, todo eso ha tenido sus Sus adecuaciones. adecuaciones, sí, ya eso ha ido haciéndose ajuste y en función de otros aspectos. Bueno, fíjate si Luis, te has hecho adecuaciones, que por ejemplo, yo me hago un proyecto de un muchacho y digo, yo lo voy a sacar en agosto. Pero la persona que tiene el dinero me dice en junio, mira, yo necesito ver el tuyo. Yo, bueno, vamos a hablar de cuando la metodología. Oye, pero yo estoy en un proceso de carga, pero el tipo pero lo tengo que ver en junio. ¿Y qué tengo que hacer yo? adecuado, Adecuarme. claro, Adecuarme porque es el tipo que tiene la posibilidad de firmar el claro, muchacho. hacer el adjustment rápidamente para que el tipo te sepa, claro, para ese momento, claro. Yo recuerdo que aquí en Caracas yo fui a un curso, a un congreso del ALBA, y yo recuerdo un español que fue preparador físico del Madrid, de tu equipo. Tú sabes, Y, y yo recuerdo que él habló sobre ese tema porque en aquel momento yo no entendía mucho, yo lo entendí más cuando me metí en esto. Y yo recuerdo que él habló sobre que si la Champions League, que si la Copa del Rey, que si la clasificación para el Mundial, que si, es decir, tantas competencias seguía. Y habló sobre los macrociclos, aquellos cubanos y todas las variantes que hay que hacer porque te metes el año compitiendo. Y aquello se me quedó grabado y cuando llego a esta parte, digo, esto es lo mismo, porque claro. no sabes cuándo. Tú te haces un proyecto, tú te haces una programación, pero no sabes cómo es. Luis, eh, ustedes se juntan, pero los resultados no llegan tan rápido. Sé que pasaron su lucha, sé que pasaron su trabajo, pero llegan Ujú, los juveniles y ya en los juveniles, que creo que yo estaba en ese equipo, ya empieza a verse los resultados. Los jugadores cambian, sobre todo el jugador Pinero, que viene de una ujú, mentalidad bastante baja, ujú, de derrota, y ustedes hicieron tanto hincapié que la mentalidad de derrota, del ujú, derrotismo, el darse por vencido, el conformismo, ustedes lo cambiaron y ese torneo nacional juvenil explota ese equipo, empiezan a tener resultados, ujú, empiezan a ganar. ¿Cómo ujú. fue ese convencimiento que ya dijeron, coño, ya el equipo está mucho mejor y ya a partir de ese momento empezaron a salir los resultados de ustedes? Ya te digo, era algo planificado, era algo que veníamos como creando una base y al principio te da mucho trabajo, porque tú sabes cómo es la mentalidad de nosotros, la gente de la isla, sobre todo el que jugaba pelota. Eh, bueno, inclusive hasta en el equipo grande, yo veía a veces el equipo grande y yo decía, oye, ¿qué clase de equipo es este y qué pasa? ¿Que ¿Por Y qué no pierde pasa más nada, claro, no pasa nada. exactamente, ¿por qué pierde más de lo que gana? Y ya te digo, era algo que venía como nosotros de base, ¿me entiendes? Que veníamos creando una base y ya la mentalidad de los muchachos, por lo menos del grupo que nosotros teníamos, era una mentalidad ya del irrespeto en el mejor sentido de la palabra, de que tú eres Pinar del Río, yo la isla, pero vamos a Vamos jugar. a batirnos, en el terreno De somos que si yo iguales. hago las cosas, de que si yo hago las cosas como tengo que hacerlas, como para lo que yo me he preparado, yo recuerdo, mira, ¿tú te acuerdas del entrenador Raúl Bencomo?
de Pinar del Claro, Río. el de Pinar del Río, claro, el Buenísimo, blanquito. Claro, buenísimo ese. tremendo. Sé que tuvo muchos problemas en Pinar del Río, pero bueno, es porque tenía un carácter bastante difícil. Y su ego no lo ayudó mucho. Exactamente. Yo recuerdo que nosotros, Heiber, hicimos un infield en Consolación del Sur, que cuando había para que hacer como la serie nacional, recuerda, había que hacer infield, Sí, primero el claro. visitante, después home club y después al play. Era mandatorio hacer en fin, claro. Era obligatorio hacer infield. Eso es lo juveniles, todo eso se perdió, Heiber. Me Bueno, imagino. y recuerdo que hicimos el infield, Heiber, rolling para allá, tira para acá, para allá, y todo era tan fluido, tan coordinado, tan bien trabajado, que no había empezado la serie, porque fue en un juego inaugural en Consolación del Sur. Y Raúl me ha llamado y me ha dicho, oye, qué bien está ese equipo. Sí, claro. Yo sabiendo que en cuanto a nivel, en cuanto a material humano, Pinar del Río, Se lógicamente, superaba, potencia. claro, no superaba, Pero que claro. el tipo, que el mismo manager te diga eso antes de comenzar el torneo, ya el tipo te está diciendo, oye, hay que jugarle a esta gente. Esta Claro, gente no van a entregarse. claro. El mismo manager. ¿Me entiendes? Y fue producto del trabajo, a tantas veces que lo hicimos, a tanta mentalidad ganadora de que estaba el otro equipo esperando para entrar al campo y delante de aquella gente nosotros lo hacíamos, como diciéndole, vengan que nosotros vamos con ustedes. Claro, ¿Me entiendes? claro, claro. Entonces, esa mentalidad, nosotros desde la base la veníamos trabajando. Yo no recuerdo haber tenido un campeonato, es decir, tuvimos campeonatos mejores, menos buenos, malos, pero así que nos hayan aplastado, no recuerdo, No, de verdad. no, a partir de ese momento esos equipos de Pinero fueron respetados y en esas categorías. Ya después trascendió con Wilfredo y trascendieron con los demás entrenadores que lo siguieron ustedes, pero la mentalidad se cambió mucho. Aparte que Sí, sí, tenían jugadores de mucho talento, Sergio sí, 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 Espinosa, el mismo Soto, el mismo sí, Reinier Ghana, el mismo Daniel Galvez, sí, el sí. mismo, eran William, jugadores que William, William después que se incorpora un poquito más adelante, pero William, porque hey, eso era una cosa. Girado y yo cuando íbamos a trabajar juntos, lo primero que nos sentábamos era, vamos a ver qué es lo que tenemos. Cogíamos una pizarra, hey, claro, y nos poníamos. Y nos quedamos mirando, número uno, ¿quién es el catcher de esta novena? Tenemos a este, a este, a este. Coño, la pegamos. Y si no lo teníamos, que nosotros pensáramos que no nos fuera a dar negocio. Ahorita yo te dije algo, que andaba buscando por track un catcher para los Yankees. Si no lo teníamos, nosotros buscábamos la manera de preparar a alguien o de buscar a alguien que realmente se encargara de ese equipo. claro, Porque el trabajo mental del equipo parte de ahí. exactamente. Sí, claro, ¿Me entiendes? 100%, 100%, Y 100%. entonces era una de las posiciones que primero, ¡pum!, nosotros, Aseguraban, claro. seguro. Ya Luis, después, bueno, la línea central que tú conoces, que si el Sion, la segunda y el centerfield. Luis, llega el campeonato y de desarrollo donde explotan con ustedes con resultados que dejaron a todo el mundo en la isla de la juventud y en Cuba sin palabras, como dicen los gringos, speechless. Se quedaron así por ese resultado de que ustedes van a pasan a los playoffs, que desde Ajá, los equipos juveniles de Leiva, ajá, los equipos eso de en los equipos, por lo ajá, menos en la Liga de Desarrollo no se había tenido un resultado ajá, de esa magnitud y con ajá. jugadores que venían con mucho talento. ¿Cómo fue ese trabajo Sí. mental de ustedes? Yo sé que fue grande, pero ¿cómo fue esa unificación que llegaran que los peloteros todos fueran por el mismo camino? Aquello era una familia, brother. Mira, mi hermano, yo creo, yo creo que nosotros íbamos a comprar un helado y todo el equipo iba a comprar un helado. Yo creo que nosotros íbamos a comer y todo el equipo entraba a comer. Era una familia, Heibe.
porque realmente, vuelvo y te digo, ya esos peloteros tenían una mentalidad ganadora, aparte de las condiciones, ¿viste? Porque uno mago no es. Eso es mentira de que yo siempre le pongo el ejemplo que la mata de mango piña no da. Eso Exactamente. puedes meterle la El mango no da injerción, zapote. El mango no da zapote. puedes Fíjate. echarle agua, puedes hacer, vaya, meterlo en un órgano de esa vaina. Eso da mango, eso no da piña, no va a dar piña. Lo que tú quieras. Pero nosotros hicimos de ese equipo una familia, una familia, a pesar de que algunos eran de diferentes categorías, es decir, que venían en su pirámide y habían Claro. jugado en diferentes equipos, pero aquello era una familia. Inclusive muchachos como que nos habían dicho, no, ese no, este aquello, este lo otro. Y nosotros empezamos a preparar ese equipo mucho antes de comenzar la liga. Yo recuerdo que en ese campeonato, no recuerdo, Girado si estaba escuchando que me ayude. Yo creo que el comisionado era Chispa, yo creo. Yo creo que sí, en ese Eh, tiempo, sí. y nosotros nos pegamos en el terreno, buscamos las 1001 variantes, de tal manera que nosotros trabajamos lo más mínimo. Pero sobre todo, vuelvo y te digo, se creó entre la dirección, el equipo, había una vibra familiar que conjuntamente, vuelvo y te digo, con la calidad de los muchachos. Yo digo que todos esos muchachos eran firmados, El de staff, verdad. el staff de picheo era brutal. No, Tú te pones a mencionar los nombres y todos esos muchachos ¿para qué eran contarte? ¿Para qué contarte? Israel Soto, Ronald García, Chopi, no recuerdo, creo que es apellido Boje. Molano Chopi, Molano. No, era y los brutal. Y jugadores. recuerdo, Y los position players eran brutal porque ahí surge Félix Pérez, ahí donde explota Félix Pérez y Félix venía del servicio. del El servicio. único que yo creo que no entrenó ese año, que vino directo del servicio para ahí, fue Felito. Felito. Y lo traíamos a pichar también. Ajá. Y a Cejito también. Y yo recuerdo, que fíjate si nosotros le buscábamos, perdón, el pollo del arroz con pollo, que ese mismo año, cuando nosotros dimos ese golpe, y nosotros jugamos con una pelota de vinil. My God. De vinil, brother. Y los equipos estaban candela. Y yo recuerdo que Girado se me acerca un día y me dice, Luiso, ¿qué vamos a hacer con estos pitches? Porque tenían buena velocidad, pero curva no se puede tirar con esta pelota. Y me dice Girado, que él siempre fue también un estudioso de las grandes ligas, de esto y de aquello, y me dice, papi, vamos a enseñar a todos estos pitchers a tirar cambio de velocidad. Nos hemos pegado mañana y tarde con esos pitchers teniendo el talento de los chavos. Es decir, nosotros no adivinamos, no te estoy diciendo que uno es mago. Y nos pegamos mañana y tarde a tirar o a aprender el cambio de velocidad y no solo a tirarlo, a dominarlo. Bendito sea el cambio de velocidad. Un lanzamiento súper. Yo recuerdo que cuando jugamos en el Changamedero, en la Liga de Desarrollo de Ciudad de La Habana, había un pelotero que era también de apellido School. Y había otro prieto, que fue equipo Cuba de juveniles, que después llegó a los Metros, creo, y hizo un solo año industriales. Un negrón, que era la Rinaga, no sé qué vaina. Sí. Mira, esos tipos nos llegaron a mirar para el Dobao, y Girado y yo, que siempre estábamos sentados juntos, llegaron a decirnos, papi, no me tiren más cambio que me van a matar. Oye, te lo juro. Cuando Pupú venía, yo digo Israel Soto, cuando Pupú venía y tiraba aquella recta, ya Israel estaba a 94, 95, 93 mil. La bola no se le veía hacerlo. Y cuando tiraba aquel cambio, papá, la gente vomitaba en home. Era por gusto. Garlobo, yo recuerdo que Garlobo, no sé, una vez que jugamos y no sé si él fue ahí o no recuerdo, que digo, pero y esos cambios de velocidad que tienen estos muchachos, chicos. Y fue que lo
lo trabajamos de Ronald García. Ronald García tiraba el cambio avisado al medio, papi, y no le daban. No le daban. Sí. Y después tiraba la recta que Ronald tiraba, tenía una velocidad bastante promedio, Se su quedaban con el 82. bate en la mano. Oye, y cuando le tiraban a la bola le pasaban, pero lejos. Atrás, Y, claro. y nosotros, fíjate, si aprovechamos eso, que la pelota de vinil, nosotros la tomamos como herramienta, lejos de ser una desventaja. Fíjate si nosotros nos organizábamos y planificábamos y engrasábamos todo para obtener el resultado. Así mismo. Así mismo. Es Oye, es que yo recuerdo, por eso te digo que era una familia, porque yo recuerdo que habían dos shortstop que eran del carajo. Estaba Giorli Navarro, Navarro. y estaba Nardo. Y buscábamos la manera, Girao y yo, de que ellos se sintieran cómodos. No de que juegas tú y por qué no juego yo, o por qué juegas tú y por qué no juego yo. Ellos se sentían bien porque se alternaban, jugaban, estaba Raulito León también, se alternaban, jugaban, estaban contentos con el trabajo, ¿me entiendes? Y eso es muy importante, claro, muy importante. claro, mantener a tus jugadores motivados y listos para entrar a jugar en cualquier momento es una de las herramientas esenciales de cualquier manager, entrenador. Sí, vale, y dimos un golpe, hey, un golpe, dime. Sí, claro, dieron un golpe en la mesa que todo el mundo en la isla se puso a temblar y empezaron a darle el valor que ustedes tenían de hace rato, pero empezaron a hacerlo, a darle el reconocimiento que llevaban, que ustedes se merecían. Hey, nosotros Luisi, salimos a una gira y teníamos que ganar. Yo el otro día escuché a Girao que estaba hablando contigo el tema. Yo creo que era de 12, teníamos que ganar 9 o algo así. ajá, Ahí lo ganamos. sí, Lo ganamos sí, ese fue a Ciudad La Habana, el famoso a juego de Pinar del Río Matanza. contra Junior Esquimaya. Oye, y después fuimos a Pinar porque perdimos un juego en Matanza, como que fue, y teníamos que ganar 2 obligados. Y dividimos el sábado y el domingo lo metimos en Pinar del Río, en Viñales. Wow. Y pichando Junior Esquimaya, Junior Grandes Ligas. Esquimaya, que William le dio jonrón. William le da jonrón. Exacto, William le dio gran slam a Junior Esquimaya. Y Luis, empiezan las misiones deportivas y vas a Venezuela. Disculpa, no estoy hablando mucho, ¿eh? No, está bien, todo está bien. No, porque, Cuando hables mucho, ya yo te escribo por privado y te digo que te caigas. no, porque yo hablo, tú me conoces. No, tranquilo. Mira, Luis, cuando le dan la oportunidad de ir a misión a trabajar, fuiste a la misión deportiva, ¿cómo fue esa experiencia? Fue algo trascendental porque cambiaste y estaba acostumbrado a trabajar solo en tu país. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en tierras foráneas, en Venezuela, la primera vez? ¿Cómo fue esa adaptación? Ajá. Mira, yo te comento, no sé si tú recuerdas las peleas que se armaban en Cuba para la cuestión de las misiones técnicas, ¿verdad? Ajá. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Que había un escalafón, que esto, que aquello, y las reuniones aquellas eran intensas. Te menciono esto porque, Heiber, porque yo recuerdo que Girao y yo nos sentábamos ya desde aquel momento y decíamos, oye, yo quisiera una misión técnica, pero no tanto por lo que me pueda representar en el momento, sino por aprender y lo que va a representar en el futuro. Es decir, que nos vieran trabajar en otro lugar, donde se reconociera la realidad de nuestro trabajo, ¿me entiendes? Y cuando a mí se me da la posibilidad, yo salgo de Cuba, al igual que Girao, en el mismo avión, salimos, ¿te acuerdas del famoso barco de la isla, el Negrero? Exactamente, sí. Bueno, Girao y yo, que yo no sé, por obra y gracia, no sé de qué, siempre andábamos juntos, y nos escogieron a los dos juntos, y nos montaron en aquel Negrero, nos montaron en el mismo avión, nos dieron 50 pesos y nos trajeron para acá. Lo único fue que en el aeropuerto Girao agarró
para el occidente y yo agarré para el oriente. Y sí, es la única vez que yo creo que nos separaron. Entonces, hey, te puedo decir que he aprendido, ¿viste? He aprendido, he estado en lugares que nunca imaginé. He estado en varios niveles, he trabajado mucho con el béisbol profesional. De hecho, dirigí 7 años una liga profesional aquí, que ahora se llama Liga Mayor, antes se llamaba Liga Bolivariana. Lo dirigí 7 años. Ok, Luis, He tenido... Luis, Dime. discúlpame, antes de llegar a ese nivel, porque Ajá, quiero saber cómo fue primero tu enfrentamiento la primera vez, sales del país, cómo fue ajá. tu transformación y cómo fue esa adaptación de cuando empezaste a trabajar. Después, para después hacerte otra pregunta que quiero que me digas sobre las series nacionales, porque quiero saber cuando tú regresas, qué Ya. pasó y todas esas cosas. Ajá. Cuando llego a este país me mandan para Anzoátegui, que es un estado oriental. Ajá, Realmente ahí yo vine por barrio adentro, sí, ni siquiera por convenio. wow, Yo recuerdo que yo estaba en Anzoátegui, en un municipio que se llama Guanta, y yo tuve la posibilidad, porque el coordinador deportivo de ese estado me conoció, nada más me vio. El tipo era el jefe deportivo de la EIDE de Camagüey. Y ok, cuando él me vio ahí en barrio adentro, me dice, tú estuviste en la EIDE de Camagüey, tú eres de béisbol, y tú el último año trabajaste en la Serie Nacional, ¿qué tú haces aquí en convenio? Y le dije, bueno, en convenio, no en barrio adentro. Y yo le dije, bueno, es lo que me tocó, vine, ¿qué hay que hacer? No, tú aquí no vas a hacer bailoterapia, tú vas a trabajar con el béisbol porque usted es especialista en béisbol y especialista de los juegos. Y el tipo me ubicó ahí con el alcalde ahí. Y recuerdo que, hey, un golpe, es decir, un cambio brusco, ¿viste? claro, me imagino. Condiciones para trabajar, todo, hey, imagínate tú, yo nunca había visto, no puedo engañarme, yo nunca había visto que esa cantidad de pelotas nuevas, esa cantidad de bate, ese estadio tan pulcro, tan, no sé. Llegué con Tony Delgado, con Delgado de la isla, Tony. Ujú, sí, claro. Hicimos buena junta, Tony y yo ahí. Que trabaja con Y aquí por la isla también. sí, yo lo vi ahora en la isla. Y hey, te cuento que el cambio fue brusco, ¿viste? Brusco, pero del día a la noche. Porque había cosas que yo veía que después poco a poco las fui entendiendo, las fui evaluando. Y vuelvo y te digo, como me dieron, la vida quizás no me dio la dicha de ser un pelotero extra clase ni tener esas herramientas para jugar al béisbol, pero gracias a Dios me dio los ojos para yo y la cabeza para yo pensar y le fui sacando provecho y fui haciendo las adecuaciones al nuevo sistema en que yo estaba trabajando. Claro que ¿Me sí, entiendes? claro. Yo recuerdo que yo comencé a trabajar con criollitos de Venezuela. Para los que más o menos saben, acuérdense que aquí en Venezuela está el béisbol federado, está Criollito de Venezuela y están las pequeñas ligas. Pero el béisbol de Criollito es como un béisbol no aparte, pero sí tiene su presidente, tiene su regla, tiene su reglamento, tiene sus cuestiones. Y Exactamente. yo comencé a trabajar ahí. Yo recuerdo que yo me llevé un equipo a jugar y a topar, ya había preparado el equipo y ya y me lo llevo a jugar en Guaraguao, allá en Puerto La Cruz. Muchachos, cuando la presidenta de la escuela se enteró que yo me había llevado ese equipo a topar, yo haciéndolo de la mejor manera, de la manera que yo sé, a topar. Esa mujer me ha llamado a la oficina y por poco me votan porque el seguro de esos niños no está. ¿Cómo tú te vas a llevar a esos muchachos a jugar? Mi amor, es que me lo estoy llevando para topar, para follar. Ya la fase de preparación yo la terminé. Sí, pero eso lleva un seguro y tú no has pagado el seguro. Ay, Dios mío, ¿qué cosa es eso de seguro? Ay, Dios mío. Que si tuviera roto un pie, que si le hubieran dado un bolazo a un niño, cosas que yo no conocía. Claro.
Imagínate, Claro que sí. yo fui allá, ¿cómo es que se dice en Cuba ahora? Dale, al berro, dale por A abajo. ver, eso es la parte del desconocimiento de uno de cuando viene de un sistema muy diferente. Sí, 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 y ya te digo, Criollito es una, vamos a decirlo así, una organización aquí que es como es mucho más privada que el federado y tiene muchos Ah, reglamentos y más muchas cerrada. cuestiones, pero el golpe fue, no, ahí si no tiene billetes, no, es No difícil. camina. Es duro y uno tiene que adaptarse y choca con tantas cosas aquí que, ya te digo, hay que tener la cabeza bien puesta y hay que saber sacarle provecho, pero al final uno le busca la vuelta y tú sabes cómo es. Claro que Uno sigue, sí. Luis, uno sigue adelante. quería Dime. saber eso, quería saber eso primero porque antes de tú llegar a Venezuela pasaste por las series nacionales. Ajá. Fuiste entrenador de los Ujú, equipos de la Isla de la Juventud ujú, y quiero que me digas eh, ujú, cómo fue tu adaptación al equipo de la Isla. Yo sé que eres una persona que aglutinas, ujú, eres empático ujú, y que tienes muy buenas relaciones con tus atletas. ¿Cómo fue tu ujú, trabajo con el equipo La Isla? ¿Cómo fue esa sensación, esa experiencia que fue brutal? ujú, Tú fuiste ujú, uno de los entrenadores que dejó huellas en esos equipos de la isla. ¿Cómo fue ujú, esa experiencia con los equipos de la isla? ¿Cuántas series participaste? ¿Tuviste el ujú, honor de trabajar con Armando Johnson? ¿Cómo ujú. fue esa experiencia? Y cuéntanos de esa experiencia tuya en los equipos de la isla de la Juventud. Bueno, yo estuve el último año antes de venir para acá en la serie nacional. Fue el año del bronce, Heiber. Lo que en ese momento Yamandi estaba haciendo un excelente trabajo en el equipo de la isla. Girado dirigió ese año del bronce. Gran porcentaje de los lanzadores que nosotros tuvimos pasaron directamente al equipo de la isla. Y Y lógicamente Mandy se me acerca y me dice, bueno, caballo, mira, te llegó el momento, yo te necesito aquí arriba. No podíamos estar Girado y yo, que se habló en ese momento, que Girado también que pasara como técnico ahí, pero bueno, verdad que en ese momento se iba a quedar descabezado la Liga de Desarrollo, que después se quitó. Y Mandy me llama a trabajar con él. La experiencia con Mandy y los atletas, Mandy, no, ¿qué pudiera yo decirte de Mandy? Mandy, Mandy es de las personas esas que, como yo digo en la vida, primero hay que ser un caballero, un hombre y después lo que tú quieras Claro. o lo que tú seas capaz de hacer. Y realmente yo le agradezco mucho a Mandy porque me dio toda la confianza del mundo. Mandy prácticamente me dijo a mí, claro, poco a poco, no fue que de golpe, porque uno llega y hay otros entrenadores y tú sabes, es Claro, como el perro que tú le quieres quitar la comida y tú sabes. exactamente. Y tú sabes que en el caso de Girard y mío había como cierto, no sé, como Resentimiento, cierto, claro, eh, claro. Eran muchachos jóvenes, exacto, talentosos, con resultados como cierto de y tirijala. con ambición también, Exacto. porque ustedes venían con el deseo de comerse a todo el mundo. Y yo Ustedes venían con ímpetu. Yo le agradezco mucho a Mandy en eso, porque Mandy me dio la confianza, ¿me entiendes? Tal confianza, Heiber, que yo recuerdo que prácticamente Mandy me dijo, mira, lo estoy diciendo de verdad, y si Mandy me está escuchando, él sabrá lo que tú digas, Luis. Y fíjate que yo en ese momento yo dije, wow, qué responsabilidad. Bueno, yo llegué ahí como segundo entrenador de picheo, es lo que estaba en la nómina. Y llegó al punto que Mandy me decía, no vayas para allá atrás, siéntate aquí al lado mío. Y yo, No, oye, y te creo porque yo tuve la oportunidad de trabajar con él, no en el equipo de la isla, pero en los entrenamientos muchas veces. Y ujú, Mandy, cuando veía que tú tenías capacidad cognitiva, tenías conocimiento del juego, aportabas ideas novedosas, de calidad, él te acogía mucho, no era como mucha gente piensa de que sí, él sí, apartaba, no te dejaba aportar ideas. No, él si tus ideas sí, servían, si tus ideas eran en función del equipo y en función de ajá. mejorar, él te escuchaba y te daba tu lugar y te daba tu espacio. Eso sí Imagínate, lo Heide, que yo estaba en el equipo de la isla con 32 años.
Carlos Llanes ya tenía los 40, creo. Y Gervasio, creo que un año mayor. Y yo era el entrenador de esos caballos. Wow. Y yo recuerdo, yo recuerdo que yo le fui buscando la vuelta a todo, porque tenía un grupo que eran de los Claro. míos, Soto, Ronald, esa gente eran de los míos, que ellos saben, yo hablaba y ya esa gente yo los miraba y sabía lo que era. Ya sabían tu metodología de trabajo. Y yo recuerdo que yo le buscaba, yo hablaba mucho con Girao, y no estaba por fuera, pero yo hablaba mucho con Girao, yo le decía, Girao, qué difícil es Vacío, contrario, yo me imagino que ese celo, esa vaina, mira este muchacho que viene de no sé dónde, viene aquí, Claro. que si es, aquello. Y Girao me decía, búscale la vuelta, sé inteligente, que sé yo, que sé cuándo. Que esa era una de las anécdotas, yo recuerdo que yo le decía a Gervasio, vamos a dar 20 tramos. Y yo recuerdo que Gervasio, que un saludo si en algún momento me decía, fíjate, yo no puedo dar 20 tramos. Yo, lo más que, yo había planificado 15, Heiber. Ay, God. Y yo le decía a Gervasio, 20 tramos. Y él me decía, fíjate, profesor, yo no puedo dar 20 tramos. Ya yo tengo no sé cuántas series, ya tú sabes, pam, pam, pam. Yo lo que puedo dar es 15. 15 era lo que yo tenía planificado. Dale, listo, lo mataste con la psicología inglesa. Yo Se fue. de eso, mira, yo te voy a hacer una anécdota, ¿no? Yo creo que alguna vez te lo hice. Yo recuerdo que en la primera serie, nosotros fuimos a Ciego, nos metieron los tres, Guácata, fuimos al Latino, y nos habían metido dos, y el domingo estábamos fritos con Industriales. Yo siempre con mi libretica, anotándolo todo. Después los Imaguas se me acercan bastante, hicimos bastante amistad con los Imaguas, porque ellos vieron en mí como que yo era bastante indagador de lo que es la estadística. Ya en aquel momento yo era un poquito sabermétrico, un poquito, no mucho. Bueno, ya te Igual que ahorita. conocían de la Liga de Desarrollo, ya te conocían de la Liga de Desarrollo, por Exacto, lo menos uno. exactamente, porque Girao y yo siempre estábamos pendientes de cómo De las era de día, métricas, de los números, el claro, claro, terreno, claro. cómo bateábamos la mañana, la tarde, toda esa vaina. Bueno, y estábamos y nos íbamos a meter el tercero, Heiber. Está pinchando Fran Montier. Y recuerdo, no me acuerdo si fue Alexander o Michel. Sé que venía Orly a batear. Nosotros estábamos fritos, habíamos comenzado fritos. Teníamos 0-5 y no le dábamos a nadie. Y la cara hinchada. No, ya, el juego 3-2, ya, Fran Montier estaba ahí arriba, a la una mi mula. Y recuerdo que Mandy, yo estoy sentado al lado de Mandy, no sé si lo hizo para probarme, no sé. Por eso te digo que él me dio la confianza, claro, yo le demostré a él con trabajo y con seriedad y responsabilidad de que él podía confiar en mí. Claro, claro. Me dijo, ¿qué tú haces? Y yo le digo, Mandy, estamos en el noveno. No le hemos dado en aquel momento, ahorita a lo mejor le hubiera dicho otra cosa. Papi, no le damos un palo a nadie, toca la bola. Y me dice, recuerdo que Mandy me dijo, contra, de verdad que tú vienes de la liga de esa pequeña, de la bobería esa. Y yo agarré y manda a Orly a batear y Orly saca la bola por el left field, Heiber. La saca y ganamos el partido 4-3. Pero yo, como lo llevaba todo, yo agarré, pam, 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 y voy a mi libreta y a mis apuntes, mi vaina, mi hotel, que cuando aquella daban la tica se comía bien, buffet y vaina, tenías tiempo para pensar. Claro. Lo anoté. Heiber, después en la Isla de la Juventud se nos da la misma situación. Y yo recuerdo que yo estaba sentado más al lado de Mandy, porque Mandy ya me había dicho, siéntate aquí a hacer, no te pierdas para allá. Y yo, dale, sí va. Y se nos da la misma situación. No recuerdo si se envasa adelante, creo que era Michel, creo que fue Michel, que era el tercero, y Alexander la segundo. Era ahí. Y viene Orly a batear. Y Orly en ese momento no estaba bien. En ese momento, él había levantado mucho después, pero en ese momento tenía una recaída, tú sabes, un campeonato largo. Estaba un poco struggling, sí. Y me dice, Cáceres, ¿qué tú haces? Y yo le digo, yo toco la bola. Y se me queda mirando serio así, como diciendo, coño, otra vez con la misma.
Y, y me dice, ¿otra vez? Y le digo, papi, mira, después que tú lo hiciste en el Latino, que dimos honrón y ganamos 4-3, tú has mandado a hacer lo mismo 8 veces. En 6 ocasiones ha bateado para doble play y en otras 2 se ha ponchado. Dime, solamente te salió bien el día que me preguntaste. Y se quedó así pensando como diciéndome, diablo, ¿de dónde este sacó eso? Papi, de los papeles, de los apuntes, de la observación, de ver el juego y llevarlo y pensar que en ese momento Orly no está bien y que es el momento de hacerlo porque ya lo habías hecho otras veces y no te había dado resultados. Y si no te había dado resultados estando bien el tipo, en ese momento estando mal, menos te iba a dar resultados. Y estadísticamente te puse los números sobre la mesa. Y a partir de ahí también manda y me dice, oye, pero tú andas bien. Le digo, andas clarito. Le digo, no, bueno, tú No sabes, andas en eso estamos. no andas en las latas y la comida nada más. Así mismo, ¿Y así qué mismo. hicieron? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la jugada? No, tocó y después dieron una base por bola. Dieron una base, no recuerdo si fue intencional a Felito Ojeda, ¿te acuerdas? El suyo. Claro. Y vino el de atrás y dio doble Heiber. Y Ah, bueno. ganamos el partido 4-3. Esa serie, ¿qué resultado tuvo la isla en esa serie? No, ¿Fueron a playoff no, o no llegaron a no, playoff? no, nos quedamos creo que como a 2 juegos. Levantamos al final, comenzamos muy mal, Heiber, cuando nos repusimos ya se lo Too había hecho late. un poquito tarde y fue forzado. Y nos quedamos creo que como a 2 juegos de Santi Espíritu, algo así, ¿Qué, en ese momento. qué experiencia te llevó ese momento de trabajar lo que era la meca o lo que es la meca del béisbol cubano en ese momento, que era la Serie Nacional? Heiber, sobre todas las cosas aprendí de que, imagínate, ya la isla tenía para mí un super Sí, equipo, claro. un super equipo y había peloteros en Cuba y había buenos equipos en Cuba. Sí, Yo claro. inclusive aquí hago mucho la anécdota que yo recuerdo que fuimos a Santiago y en el left field estaba Mustelier, en el center field estaba Hurtado y en el right field Alexei Bell. Y yo recuerdo que Orly, Alexander y Michelle le daban a la bola para allá a right center y yo no sé de dónde salían esos negritos, que la bola no pasaba. Y te ibas para Pinar y era lo mismo, y te ibas para Villa Clara y era lo mismo. Y sin embargo, yo veía el equipo La Isla con la capacidad de dar más que inclusive el bronce o esos lugares que anteriormente que los eliminó Industriales en el último partido. Porque yo veía al equipo La Isla tan parejo en todos los parámetros del juego que yo decía, este equipo puede dar más. Y Luis, aprendí muchísimo, Heiber, porque a tener paciencia, a llevar las cosas con calma, sobre todas las cosas aprender que esto es un deporte donde se falla más que lo de que se hace bien. así mismo. Yo Y se sufre más de lo que recuerdo se que lo hace. varias veces escuché varios managers que se sentaban en la mesa de nosotros en el restaurante, en el buffet, tú sabes. Claro. Ah, todo el mundo pendiente a coger y yo estaba pendiente a la conversación. A decir, cuando aquello eran 90 partidos, son 90, sí. 90 partidos, se perdió hoy, esto es así, o perdiste 3 seguidos, vas a tener baja, vas a tener alta, Sí, aprender a convivir con un deporte que a mí me desvelaba tanto, me desvela tanto, que como se falla más, que lo que tú haces bien, tienes que aprender a controlar eso y aprender a convivir de eso y a sacarle provecho a eso. y a Y, tener, sí, memoria corta, y porque no puedes desde mantener esa serie, el resultado. desde que yo estuve en la serie nacional, uno de los mayores aprendizajes fue ese, porque Exactamente. realmente nosotros habíamos jugado campeonatos nacionales muchos, pero eran series que, ponte tú, lo máximo 40 juegos, 45 juegos, sí, exacto, 45, 30 y tantos juegos, sí. exactamente, juegos escolares de 8 partidos, 10 partidos, no más de ahí.
y, y es un nivel superior y es un nivel que lógicamente es más exigente, tienes que trabajar con tantos caracteres, ya son personas mayores, es decir, mayores en cuanto a edad, no que sean viejos, ¿no? Mandy me decía, tienes que aprender a apretar y aflojar, tienes que aprender a quién sí, quién no, Exactamente. tienes que, tienes que aprender cuándo se puede y cuándo no se puede, y tienes que aprender a caerte y a levantarte. ¿Me Sí, entiendes? sí, 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 Tienes sí, que sí, dejar sí. un poco, tienes que dejar un poco la ansiedad de querer que todos los días sean buenos, y aquí no es así. Son No, 90, no, no. 90 partidos, y yo realmente a partir de ahí yo comencé a entender, es decir, lógicamente no era bruto, pero lo viví, ¿me entiendes? Lo viví que es diferente. Exactamente. Luis, Mm. decides, después de esa experiencia en la escena nacional, llegas de Venezuela, Ujú, eh, decides irte a vivir a Venezuela, ujú, debido a tu matrimonio, debido a tu ujú, relación, iniciaste ujú. una vida nueva en Venezuela. Ajá, Empiezas tu trabajo como tal en el béisbol en Venezuela. ajá, Habías ido ya como entrenador, pero empezabas a vivir ahí. ajá, Ya empezabas a buscarte tu espacio, que era muy diferente a tu ir de misión. ¿Y ujú. qué tan difícil te fue lograrte insertar en el béisbol venezolano? Porque yo sé, llegaste a dirigir equipos, porque coincidimos también en Ajá, sí. torneos nacionales y tú Ujú, estabas al frente de equipo, un equipo de ujú. Guajiro ahí que jugaban pelota duro y jugaban muy bien. Yo me Todo es acuerdo de ese mental, torneo. todo es Sí, mental, todo es mental. exactamente. Que yo llegué con mi equipo, esa historia no se me olvida. Yo llegué con mi equipo de Zulia, que supuestamente era caballo, y fuimos yegua, y el de ustedes era yegua y fue caballo. Eso es increíble el béisbol ese. Muchachos, no sé Todo es cuántos mental, firmados, todo es mental, profesor. sé cuántos muchachos mi equipo llevaba firmados, prefirmados, que tenían seteado y asegurado, y al final del día los que no estaban asegurados fueron los que me van a jugar. Y yo Luis, corriendo por tercera con todo el mundo. con todo el mundo, exactamente, me acuerdo de ese torneo. Cuéntame, ¿cuán difícil fue para Luis Hernández insertarse o que te dieran cabida en el béisbol venezolano? Mira, yo terminando la misión, hey, primero tú sabes que yo vine para acá de manera legal, con la negra Claro, azul y que tú la conoces. claro, claro que sí. Ya llevamos Saludos a ella. 20 años de matrimonio, la negra azul y yo. Hay que darle un premio. ¿A ella o a mí? No, que aquí no, un coño, aquí no joda. A ella, por el aguante y la resistencia. No, es que no es fácil. La esposa de uno en este negocio tiene que, yo se lo digo a mi hijo a cada rato, que tiene que ser, vaya, tiene que ser bonita, agradable, tener todo lo que uno busca y aparte de eso, tener una comprensión, porque vaya, No, esto es loco. brutal, no, Esto, brutal, claro que sí, claro esto que es de sí. loco, esto es de loco. Bueno, yo antes de terminar la misión, Jaime, tú sabes que ya mi niño había nacido. Claro, Tenía un año, Albertico. Para hablarte claro, yo di un golpe grande en el estado donde yo estaba, en Del Tamacuro. Porque así mismo, como tú estás diciendo, de poco de salvando la distancia y el respeto, ¿no? Ese poco muchacho que prácticamente es una zona indígena, hacía 30 años que no clasificaban a unos Juegos Nacionales y yo dirigí y clasificamos a los Juegos Nacionales. claro que sí. Aquello fue allí una cosa, vaya, ¿para qué? Yo No, creo que brutal, un acontecimiento. no, yo creo que yo me lanzaba alcalde y yo salía alcalde, de pana, de pana. Bro, de 30 años llevaban esa gente. Y me imagino no, porque yo indagué, cuando clasificaron, todo el mundo estaba forrado y nadie era de ahí. Ay, mi madre. Bueno, y nosotros clasificamos. Estaba en esa dirección, estaba conmigo aquí de misión, estaba en paz descanse Víctor, Víctor, Pillo, sí, Pillín. Víctor García. Había comenzado ese trabajo Tamayo, el Gigi, Jorge Tamayo. pero ya Gigi Claro. se había ido y había llegado Blaque, que estaba Raymond comenzando. Black. Mi saludo para Bueno, Raymond Black.
otro prospecto que se quedó en... Sí, sí, Black. Vive por acá cerca, vive en Maracay. Tiene su programa ahí. Por cierto, bendiciones, le fue muy bien ahorita en enero. Entonces, nada, clasificamos. Imagínate si fue tan brutal ese resultado, Heidi, que a nosotros, la gobernadora, se nos dio un mes de preparación en Cuba antes de los Juegos Nacionales. Clasificaban 7 equipos en Venezuela. Y el Tamacuro, que si tú lo mencionas aquí en el mundo del béisbol, nadie lo conoce. Es como, Exactamente. es como la isla de la juventud en su momento más infeliz. Es el Tamacuro. Cuando Que más bien empezaron tienes que rellenar con peloteros de afuera, porque allí no se juega béisbol, porque allí llueve mucho, porque ahí la calidad, que son pequeños, que es el estado más lejano, que tienes que meterte 16 horas en una guagua, que toda esa historia. Luis, lo Ajá. que tú no lo vas a decir, pero lo que se decía en el torneo cuando íbamos es que eran indios, que esa gente no sabían jugar el juego, y al final los indios fuimos nosotros, ya literal dicho. Eran Pendiente, indios. pendiente que te están viendo unos cuantos de eso, ¿viste? Porque yo regué la bola por todo eso primero. No, pero no es criticándolo, le estoy elogiando, que si yo te estoy diciendo, ¿no te acuerdas que yo fui con el equipo de Zulia, que es el famoso, los equipos tradicionales No. de Venezuela? Tú sabes cómo se dice aquí, tú me llegaste como se dice aquí, no lo voy a decir porque bueno. Y tú me dijiste, lo que traigo es un tren. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo venía, yo dije, no, de aquí no, chacho, de aquí no voy, no paro más el oro, y me fui a los 3 días ya estaba en la casa con 2 galletas metidas. Y yo estuve hasta el final. No, si me ganaste, ¿no te acuerdas que me ganaste el último juego? Y yo No, recuerdo es más, que yo recuerdo que tú fuiste al primer partido a decir de verdad, como tú eres, Heiber Rodríguez, y saliste tan frustrado que después lo que hacías era irte para el dogado conmigo. Te fuiste, te ibas para el dogado conmigo y me decía, toca la bola, vamos a hacer esto. Y yo, bueno, pero ahora Heiber se pasó para acá. no, Porque te gustaba el sistema de juego que yo implementé en el campeonato y yo sé que tú jugabas la pelota así, yo con lo que tenía adapté y bueno, No, me traté de... tú sabes que yo sabía que tú ibas a trascender porque a ese sistema no se juega allá. Tú sabes que bien, que en ese sistema ahí no se jugaba así. Y tú Claro, lo llevaste, tú llevaste como se dice la pelota caribe, la pelota pequeña, exacto, del toque, del exacto, porcentaje. Y entonces tú aprovechaste las habilidades o la fortaleza que tenían ustedes, que eran rápidos por naturaleza, no ajá, eran tipos de que iban a dar jonrones, pero sabían correr, o los enseñaste a correr, enseñaste exacto, a jugar buena defensa, exacto. y that's it, y trascendiste en ese Tenía juego. buen Eso fue lo que queche, hiciste. tenía buen Ajá. queche. Que te acuerdas que firmó con Toronto, que Sí, terminando el campeonato. el quechecito era bueno. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces yo, la mamá de Alberto la iban a operar y yo tuve que pedir liberación de misión. Esa gente acá se quedaron, como se dice aquí, picados. Eso hicieron carta a todos lados para que me retuvieran. Pero bueno, yo me fui para Cuba, ya el equipo fue a Cuba un mes y fíjate el significado que yo tenía en ese estado para esa gente, lo que yo significaba, que esa gente fueron un mes con todos los gastos pagos en Cuba y me llamaron para que yo estuviera al frente de la preparación de ese equipo, que era el que yo había clasificado, al frente de la preparación de ese mes completo en Cuba. Recuerdo que me fui para el Hotel Colina ahí en La Habana con mi habitación y yo era, ¿qué digo yo? Vaya, ni Mandy en la Un rey en La Habana. Un rey en La Habana. un rey en La Habana. Esa película la vi aquí como 10 veces porque los muchachos me la pedían. Mira, y yo me sentaba ahí en mi Hotel Colina, yo tenía mi yutón ahí, yo me iba, estaba el equipo para el clásico, estaba Julieski, y yo me iba para Changa con mi equipo de venezolanos a entrenar y agarraba las tardes para jugar y jugaba con el Cotorro y jugaba con la Lisa y jugaba con el otro y de ahí nos fuimos para Ciego de Ávila, hice un campamento, entrenamiento ahí. Te estoy haciendo todo esto para que tú veas que después cuando entonces yo regreso, ya esa gente me tenían posicionado en un nivel de que ya yo tenía trabajo, de que ya yo tenía dónde pegar la mano, como se dice aquí,
Claro. y de que yo era prácticamente el organizador de todo lo que se moviera de béisbol en ese estado. Bueno, y así estuve un mes en Cuba hasta que ellos regresaron. Al poco tiempo, yo voy a ser sincero, yo no tenía pensado regresar. Yo recuerdo que yo hablé con Mandy, hey, yo creo que te hice ese cuento también. Y yo hablé con Mandy, que vino al Panamericano, aquí en Barquisimeto, en el Chino Canónico, en el Estadio Chino Canónico, Ajá. ahí en Barquisimeto. Ahí ese equipo Y estaba Mandy, Soler y Víctor Rivas. exacto, y estaba, ¿cómo se llama el tercera base este que juega por Japón, que es Grandes Ligas? Viciedo. Viciedo. Viciedo, Ryan Viciedo, que fue el que pichó, relevó el último partido. Eh, y Mandy habló conmigo y me dice, oye, loco, ¿cuándo tú terminas? Y yo le digo, no, pronto, hacer. Bueno, dale, que te estamos esperando. Vuelvo y le digo, yo no tenía pensado regresar hasta cierto punto, ¿me entiendes? Claro. Claro, aquí me estaban ofreciendo tantas posibilidades de trabajo en lo que a mí me gusta, que yo veía, no sé, un camino abierto y como yo había pensado desde el principio, llegué a un lugar donde me vieron trabajar, donde yo pude demostrarme, donde yo pude tener una vitrina para que la gente me viera, que era lo que también yo quería, porque como no pude ir a Italia, no pude ir a no sé dónde, se me dio esta posibilidad y bueno, gracias a Dios me salieron las cosas bastante bien y luché por eso también. Y Mandy me dijo, te estamos esperando para cuando llegues, te vuelvas a incorporar con nosotros porque yo te necesito en el equipo grande, bam, bam, bam. Y yo recuerdo que bueno, como son las cosas, nosotros termino, cuando aquellos daban un mes de vacaciones, no recuerdo bien. Y voy al estadio a ver a Mandy y me dice, José Luis estaba de comisionado y me dice, ven acá, caballo, coño, que necesitamos que te vayas para la ESPA. Y yo, para la ESPA. Claro, yo no dije nada, ¿no? Por modestia, ¿no? Tú venías con otra visión o con Porque, otro plan. con otro plan, porque eran la mayoría de los muchachos que nosotros habíamos dejado estaban ya en ese equipo. Ajá. Sí, ¿Me entiendes? exactamente. Y, Sí. y volver a empezar, yo claro, yo era joven en ese momento también, no es que estoy diciendo que le tenía miedo a comenzar, pero es doloroso, ¿me entiendes? Volver a comenzar en algo que ya estaba bastante avanzado, ¿me entiendes? Claro. Y dejarlo así, oye, me da un dolor que vaya, ¿para qué contarte? Y recuerdo que me dice, oye, necesitamos que te vayas a apoyar para la ESPA. Yo recuerdo que Mandy me miró, no miré, bueno, ¿y aquí qué pasó? Bueno, no nada, como soldado al fin, agarré y me fui para la ESPA. Cuando llego a la ESPA que veo aquello y como que tenía en la cabeza el proyecto del equipo La Isla, porque eran vamos a decirlo así, modestia aparte, eran prácticamente ya la familia que yo tenía allí, las cosas que yo dejé allí, que yo empecé a chocar con aquella realidad de la ESPA, aquella pasadera de trabajo. Yo dije, bueno, mira, yo tengo una mujer, yo tengo una posibilidad de trabajo y yo determiné casarme y regresarme para acá. Y lógicamente, ya cuando yo vengo a trabajar para acá, ya desde que llego posicionado, ¿me entiendes? Por el trabajo que yo había hecho. Claro, ya tenía una trascendencia tus labores ahí. Hey, es que era difícil, mi hermano, era difícil. Era una cuestión de que ya también aquí yo tenía algo labrado, ¿me entiendes? Y era una oportunidad especial. Y una de las cosas, yo recuerdo, hey, que también influyó ya cuando ya me vine para acá. Yo recuerdo que estábamos en el IND, ¿sabes lo que es el IND? El Instituto Claro, Nacional de Deportes de de Caracas. deporte, sí. De Caracas. Y el preparador de picheo de la selección nacional en ese momento era Teófilo Pérez. Estaba Teófilo y estaba Báez de las Tunas. Claro, sí, claro. Y yo recuerdo que la directiva mía en el estado, esa directiva me tenía a mí, bueno, esa señora, disculpa, esa señora me cargaba a mí como, lógicamente, ella veía en mí un potencial del carajo y me cargaba a mí bien arriba. Y
y vuelvo y te digo, no porque me lo regalaran, ni porque yo soy bonito, ni porque yo le pagué, ni porque yo soy lambón, no. Sino porque tú sabes que uno trabaja y uno le echa. Claro. Bueno, y yo recuerdo que en el INE, Carlos Rodríguez estaba comisionado. Ella estaba de vicepresidenta de la Federación Nacional de Béisbol en Venezuela. Y recuerdo que yo estaba sentado en una mesa detrás de Carlos Rodríguez, para que tú veas cómo son las cosas, Jaime. Ya tú sabes. Y Carlos, que tenía cierta amistad con ella, porque ella había ido al latinoamericano, estuvimos un mes preparándonos allá y vaina y esto y aquello. Está hablando de Teófilo, de Baez, los técnicos, yo creo que Andrés Díaz, estaba de jefe técnico de la Federación Nacional de Béisbol, Andrés Díaz de Ciudad Habana, ¿te acuerdas? Sí, claro. Tipo también muy inteligente él, de Ciudad de La Habana, que lleva muchos años viviendo aquí en Venezuela. Y recuerdo que Carlito le estaba hablando de esa gente y le dice, oye, pero tú has mejorado, ¿y eso a qué se debe? Y la señora le dice, no, lo que pasa es que tuve la dicha, tuve la, no sé, la gracia de que me llegó un cubano y realmente me ha colaborado mucho en eso y hoy estamos en otro nivel. Yo la conocí. Y Yo la conocí a ella. él le dice, un cubano, el comisionado nacional tuyo. Claro, yo soy guajiro, yo no estoy queriendo decir que el tipo estaba obligado a conocerme, pero aunque sea por hipocresía o por respeto, no sé, él le dice, sí, ¿y qué cubano es ese? No, Luis Hernández, de la Isla de la Juventud. Ya nosotros habíamos agarrado bronce allá, ya yo había trabajado en la serie nacional, había habido ciertos resultados con muchachos que salieron de uno y estuvieron en las selecciones nacionales de Cuba. Y el tipo, claro, vuelvo y te digo, el tipo no tenía por qué conocerme así, pero tú sabes lo que digo, Luis Hernández, de la isla, ¿quién es ese? Ay, No, yo no conozco a ese. no, pero ese en tono despectivo, eso no, eso sí es una falta de ¿Me respeto. entiendes? Entonces fue algo también que yo, claro, ese cuento no se lo daba a mucha gente, pero fue algo que me marcó mucho porque yo dije, bueno, creo que tomé la decisión correcta. Exactamente. Entonces, claro, lo hice todo muy bien, ¿me entiendes? Muy normal, muy legal, muy todo. Pero fue una de las cosas que me dieron más fuerza todavía a trabajar aquí. No, claro, con semejante eh, estupidez ese tipo hizo muchas atrocidades en el béisbol en Cuba y pues, Luis, ¿cuándo ya Ajá. empiezas a trabajar de forma tal a nivel de jugadores profesionales, en formación de programas, cuándo ya te decides o te enfocas en esa dinámica? Heiber, estando en la misión, cuando nosotros clasificamos, el vicepresidente en aquel momento era un señor que se llama Guillermo Quintero. Ese señor vive en Maracay. Ese señor, aquella vez, cuando nosotros eliminamos a Aragua para ir a los Juegos Nacionales, ya desde esa vez ese señor me propuso el negocio, porque es un negocio, Heiber, no, yo no Claro estoy que diciendo sí. nada que no se sepa, ni estoy inventando. Me propuso comenzar un proyecto y en aquel momento yo estaba de misión todavía, yo terminé mi misión, me fui, y luego regresé, pero yo estaba también donde estaba, que no era no era de mi interés, ¿me entiendes? Claro. Pero en realidad ya yo tenía un grupo de indios, como tú dices, salvando el respeto a los muchachos, que habían pasado los juveniles, no habían firmaron creo que 2 nada más, y estaban ahí en Del Tamacuro y estaban como que ya desahuciados de la pelota. Entonces, había comenzado un proyecto, te hago este cuento para que tú veas cómo son las cosas. Se había comenzado un proyecto en Venezuela con todos aquellos peloteros que dejaban libres. Mira, me están escribiendo los muchachos de una ahorita que firmó con los dos, y Ezequiel Aparicio. Saludos, papi. Mira, no, ese lo crié yo.
Entonces, esos muchachos estaban sin jugar pelota, no tuvieron la posibilidad de firmar y estaban en Del Tamacuro. Y esa liga era profesional. Es lo que actualmente, a donde vienen los cubanos, que viene Joe Yankee, que ha jugado Doguín, que jugó el pitch ese de Camagüey. Eso antiguamente se llamaba Liga Bolivariana de Béisbol Profesional. Claro que sí, de béisbol sí. profesional. Entonces, aquellos muchachos juveniles se quedaron en stand-by, se quedaron sin jugar béisbol. Y la presidenta me dice, Luis, ¿qué hacemos con estos muchachos? Yo le dije, vamos a jugar béisbol. Ajá, pero ¿cómo hacemos? No, mira, lo que pasa que ahí juegan peloteros profesionales, juegan peloteros release, la mayoría, que tienen otro tipo de nivel, pero vamos a enfrentarlos. Vamos a hacer un equipo y vamos a inscribirnos y vamos a participar ahí en esa liga. Ojo, yo todavía, en ese momento, no sabía específicamente cuán seria era la liga y cuán fuerte. Ahí no había amateur. Ahí no había amateur, papi. Inclusive los managers. Yo recuerdo que fui al congresillo, el primer congresillo en Caracas, y cuando yo me paré, que yo era el manager del Delta Macuro, en ese momento se llamaba Guaraos del Delta. Guaraos es la etnia de indios que hay en Delta Macuro, es el nombre. Y ese equipo se llamaba Guaraos del Delta. Recuerdo, Antonio Alma, ¿sabes quién es? Claro que sí, claro. Coño, Bueno, Antonio Alma empezó a reírse en el congresillo, estaba atrás de mí, y me dice, oye, cubano, hacer ahí lo que tiran es flecha y lanza. ¿Cómo tú vas a jugar pelota en esta liga? Tú eres loco. Y yo me le viré para atrás y le dije, jefe, con el respeto, vamos a participar y no vamos a participar por divertirnos. Vamos a competir en esta liga. Y me lo agarré a pecho, Jaime. Tuve que aprender muchísimo, Jaime, muchísimo. Muchísimo, porque ya era otro tipo de nivel. Yo había dirigido equipos juveniles, escolares y esas cuestiones aquí, pero equipos como tal, profesional. Porque tenía la base del equipo, que era esa base que fue a Cuba a entrenar, pero tuvimos que agregar peloteros profesionales porque si no, tú sabes cómo es. Claro. Y yo tuve que aprender tanto de la disciplina, de las características, de cómo un pelotero profesional lleva la vida, tanto dentro como fuera del terreno, aprender a hablar, vamos a decirlo así, el idioma del profesional, porque no es que sea un idioma diferente, pero son otros tipos no sé, de características que de los niveles donde hayan estado, ¿me entiendes? Claro. Que es muy diferente a de nosotros en Cuba. Son otro tipo de condiciones, son otro tipo de exigencias, ¿me entiendes? Exactamente. Sí. Son un poco más liberales en cuanto al sentido de que tú eres profesional, tú sabes lo que tienes que hacer y yo simplemente estoy aquí para orientarte, para organizarte, pero no estoy para criarte, ¿me entiendes? Yo no simplemente... no tengo que estarte cuidando, ni cayendo atrás, ni hablando tanto. Yo simplemente, como desde el principio te estoy diciendo, yo agarré, sobre todo el tema disciplinario, Hebe, hice un híbrido de las características de nosotros allá en Cuba, como tuve la posibilidad también de trabajar en la serie nacional, de las características de nosotros allá en Cuba, con las características de ellos acá, y hacer un esquema de trabajo de tal manera de yo poder hacer un teamwork, de sacarle fruto a lo que al nuevo proyecto que yo estaba comenzando. Claro. Se pagaba dinero, se pagaba dinero. Había equipos que normalmente los equipos tenían una gerencia que es un empresario, alguien del gobierno que tiene la posibilidad económica de mantener un equipo. Y habían salarios diferentes, habían motivaciones diferentes. Y yo tuve que aprender a convivir con eso y a sacarle fruto a eso. Claro que sí. Yo varias veces me quedé sin mi dinero por hacer estímulo
acordándome, ¿te acuerdas los chequeos de estímulo que hacíamos en Cuba? Pero chequeo de emulación, claro. Los chequeos de emulación, la vaina, sí. OnlyFans. Que hacíamos en Cuba, yo lo apliqué ahí con esos equipos. Y dirigí, te pongo ejemplos así por arriba. Dirigí a Luis Massa, René Reyes, Luis Jiménez, Giancarlo Toledo era mi cerrador, Rafael Cova, estuve en una etapa preparando. Y todo un conjunto de muchachos que jugaron a diferentes niveles, AAA, AA, clase A. Un nivel que para qué contarte. Ahí los pitches estaban, pitches que a lo mejor habían dejado libres, pero porque eran pitches que dejaron libres, pero porque no querían jugar allá. Claro. ¿Me entiendes? Porque tenían familia aquí y nunca se han separado la familia. Y mira, dame la carta de libertad, pero eran tipo 97, 98 mil. Pero el talento estaba ahí. Sí, sí. Sí, y el que no estaba estuvo con San Luis, el que no estaba con Tampa, y el que no con los Dodgers, y el que no que para acá, y el que no que para allá, y yo con mis juveniles ahí como base, con amateur, ¿me entiendes? Y yo en mi oficina sentado, discutiendo contratos, discutiendo firmas de muchachos, porque pareció una tontería, pero era así, hey, como te lo estoy contando, no estoy inflando, No, ¿me entiendes? no, claro que sí, 100%. Oye, Luis, ya hablamos de tu vida como tal profesional. Quiero Ajá, hablar un poco de tu hijo, pero no quiero abundar mucho en eso porque esto lo voy a dejar para más adelante. ¿Por ajá, qué solamente te quiero preguntar, porque esta es una pregunta que te compete a ti como padre? ¿Por qué decides sacar a tu hijo? Porque tu hijo venía muy bien de las categorías inferiores. No quiero que me ajá. hables de eso tanto. Simple y llanamente quiero saber por qué decides y determinas, o ya tú lo tenías predeterminado, que tu hijo jugara un tiempo en Cuba y traerlo para acá y empezar a prepararlo en función de una posible firma. Hey, yo comencé en el proyecto, en este tipo de trabajo, en el 2016. Yo empecé en Maracay, empecé con Ernesto Girado también. Ahí nos volvimos a juntar. Girado Dios había los hace, empezado. ¿Eh? Dios los hace y el diablo los junta. Yo recuerdo que yo llamo a Ernesto, yo tenía el hijastro de Blaque. Y yo le digo, Ernesto, tengo un pelotero aquí, pa. Y Girado con los ojos cerrados me dijo, si tú me lo estás diciendo, tú te vienes para acá a trabajar conmigo. Tienes que dejarlo todo y venirte a trabajar conmigo. Bueno, y me vine en el 2016 y comencé en esto. A ver, ¿qué decirte? El niño empezó a jugar pelota allá a los 9, 10 años. Empezó, vamos a decirlo así, ya para como estaba el béisbol un poquito tarde, ¿verdad? Yo nunca quise, yo iba a Cuba de vacaciones, pero yo nunca quise, obligué o no sé. Agarré y llevé a mi muchacho al terreno de pelota. Tony Delgado y ¿cómo se llama? Y Enrique, el ruso, ¿se acuerda el ruso? Claro que sí. El ruso ahorita vive en Filadelfia, en el frío. Eh, Me dijeron, pero ¿por qué tú no traes a tu hijo esto, aquello, papá? Y yo hablé con la mamá y bueno, y lo metimos a jugar pelota. El tiempo fue pasando, Jaime. Yo al principio, ya yo estaba metido en el negocio. El tiempo fue pasando, Jaime, y tú sabes que uno siempre quiere lo mejor para los hijos, ¿no? Claro, Más bien, uno no da abasto para todo lo que realmente uno quisiera hacer por ellos, ¿me entiendes? exactamente.